Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy hablando de Colombia, tras el terremoto de 7.4 que golpeó el occidente del país el pasado 10 de agosto, con problemas en la coordinación, en la comunicación sobre las afectaciones humanas y materiales en las primeras 24 horas luego del sismo, pues ha tenido un gran costo humano y social, con aspectos también por resolver para el nuevo gobierno del país, como coordinar una atención constante a las personas afectadas para los siguientes días, semanas y meses. En ese sentido, se abre la discusión sobre el costo financiero que implica asumir los riesgos asociados a este tipo de fenómenos. Según cifras de la Federación de Aseguradores Colombianos, a corte del primer trimestre de 2026, 1,66 millones de hogares tenían un seguro de vida en Colombia, frente a las 17,9 millones de viviendas ocupadas, con una cobertura de aseguramiento de apenas el 9,3%. Una familia sin póliza individual que improvisa un refugio tras los daños en edificios por el terremoto, pues tiene un margen de exposición más amplio. Aunque el gobierno nacional planteó la entrega de subsidios de arrendamiento, aún no se habla de proyectos de reconstrucción ni planes para la asignación de viviendas nuevas destinadas a quienes han perdido sus hogares o que tienen condiciones de inhabitabilidad. Vamos a analizar justamente el modelo de aseguramiento privado en Colombia, que está trasladando toda la carga de la recuperación financiera directamente a los hombros de los ciudadanos y a un presupuesto estatal que ya enfrenta limitaciones estructurales a propósito de este evento de la naturaleza. Antes de continuar y recordarle también a través de redes sociales, hemos ampliado también nuestra pregunta del día, que tiene que ver precisamente sobre este escenario para la administración del Espriella. El terremoto no es solo una tragedia humanitaria, sino un escenario político. Para usted, ¿qué permitiría esta crisis? ¿Justificar un ajuste fiscal agresivo, evitar pasar por controles estatales o apuntalar capital político? Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Y bueno, vamos a ver más aristas en torno a este tema en Colombia a propósito del reciente sismo de magnitud 7.4 que evidenció la baja cobertura de protección financiera frente a catástrofes en Colombia. 9 de cada 10 hogares carecen de un seguro contra desastres naturales. Según datos de Fasecolda, de los 17,7 millones de hogares del país, solo 1,2 millones cuentan con pólizas contra terremoto o incendio, una cobertura que se concentra principalmente en la ciudad de Bogotá, con 355.394 hogares asegurados, Cali con 72.585, Medellín con 61.430, sumando entre los 10 principales municipios un valor protegido superior a los 156 billones de pesos, aunque el seguro de propiedades horizontales es obligatorio para áreas comunes en conjuntos residenciales, pues la protección individual de viviendas y enseres es voluntaria. Ante la emergencia, el sector asegurador activó protocolos de atención, ha recomendado también a los afectados reportar los daños con fotografías o videos, tratar de contactar directamente a sus compañías y evitar reparaciones definitivas antes de la inspección oficial. Es parte de lo que las empresas privadas están en este momento haciendo para poder socializar de alguna manera la información, porque una persona que tiene pues una vivienda con afectaciones y tiene un crédito hipotecario, justamente dentro de ese crédito que paga, pues hay una póliza de seguro que efectivamente tiene que ver con eventos como el que hemos visto de terremotos. Y cientos de ciudadanos también se han movilizado en Pereira para rescatar a posibles sobrevivientes atrapados bajo los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió al país. En el lugar funcionaban una panadería, una droguería y un hotel frecuentado por personas en situación vulnerable, recicladores y vendedores ambulantes. La comunidad pues se organizó a través de una cadena humana para retirar piedras y escombros, mientras la presencia de equipos oficiales de rescate era limitada.
La emergencia ha puesto de relieve pues, el papel de la solidaridad popular ante la magnitud de la tragedia. Bomberos, voluntarios y cientos de civiles trabajaron durante horas con herramientas improvisadas, solicitando guantes, cascos y equipos para continuar las labores. El paso del tiempo mantiene también la presión sobre los rescatistas, sobre los voluntarios, pues las posibilidades de encontrar sobrevivientes van disminuyendo después de las primeras 72 horas luego del sismo. Familiares, por otro lado, permanecen en la zona aguardando noticias mientras continúan las señales de posible vida bajo los escombros. Bien, vamos de inmediato al análisis. Me acompaña César Gualdrón, economista, docente universitario. Nos acompaña desde Colombia para el análisis de toda esta situación, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no?, que afecta a toda la población de las zonas más perjudicadas por este sismo en el occidente del país. César, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, emergencia nacional se ha decretado a través del Ejecutivo Nacional. Preguntarte en primera instancia qué significa esto, qué margen de maniobra tiene el Ejecutivo para empezar de alguna manera la ayuda luego de los cuestionamientos que hemos escuchado en los medios de comunicación colombianos sobre lo que pudo y no ha podido hacer el gobierno nacional. Bueno, en primer lugar, el estado de emergencia es un estado de excepción que le da facultades al presidente de la República para emitir decretos en diferentes sentidos. En este caso sería para resolver, para solucionar, para mitigar, para atender la tragedia. Tanto en términos y principalmente en términos económicos, porque pues todo tipo de intervención sobre los territorios que se han visto afectados por el terremoto, entonces pues necesitan recursos. Por el momento, digamos, eso frente a lo que me preguntan. Correcto, César. Y vemos justamente las imágenes que dan cuenta en Pereira y en varios lugares del territorio nacional que todavía continúan reclamando ayuda. Y una de las principales, una de las principales exigencias que ha tenido el pueblo colombiano es precisamente la ayuda inmediata a esas personas que se encuentran allí, pues todavía afectados y que pues no han tenido, digamos, el auxilio por parte de la unidad de gestión de riesgo de desastres, pero por otro lado también la posibilidad de que a través de los organismos del Estado se les ofrezca una ayuda porque se encuentran, digamos, directamente en una situación vulnerable. ¿Cómo estás viendo esta situación y teniendo en cuenta lo que hay que hacer para los próximos días hasta semanas? Sí, pues la unidad de gestión del riesgo pues debería estar haciendo esa articulación interinstitucional entre los diferentes ministerios y los diferentes niveles de gobierno territorial, de lo nacional, lo departamental, lo municipal, apoyando justamente, movilizando tanto personal nacional y personal internacional que diferentes países han ofrecido su ayuda y sería un despropósito rechazar cualquier tipo de ayuda, tanto en términos de personas, de rescatistas, como en términos de recursos. Sería un despropósito, pero al parecer el gobierno quiere recibir ayuda de manera selectiva y en este momento necesitamos toda la ayuda. Son 4 departamentos del país que fueron afectados en diferentes niveles de afectación, particularmente el Chocó, el departamento del Chocó, que es uno de los departamentos que ha sido históricamente más olvidado por el Estado colombiano, que tiene una gran cantidad de carencias, pero también en las zonas de los otros departamentos del Valle del Cauca,
de Risaralda, donde están Cali y Pereira respectivamente, pues también necesitan ayuda. No fue un terremoto localizado en una región pequeña, sino que termina siendo una región muy amplia y la ayuda tiene que ser pronta, por ejemplo, para poder encontrar a los todavía sobrevivientes y por supuesto, esos sobrevivientes han perdido sus lugares de habitación, han perdido familiares, por supuesto también han perdido sus lugares de trabajo en algunos casos. Entonces, el gobierno nacional pues tiene la obligación constitucional, como todo gobierno, de proteger a sus ciudadanos y de ayudarlos en momentos de catástrofes. Sí, sin duda, César. Y por otro lado, pues se suman otras aristas, ¿no? Desde el punto de vista financiero y también el debate, ¿no? Para coordinar, digamos, el costo financiero que implica asumir los riesgos asociados a este tipo de fenómenos. Hablábamos en datos, ¿no? Sobre a corte del primer trimestre de 2026 que la cobertura de viviendas en Colombia, precisamente por el modelo privatizado de las aseguradoras, pues tienen solamente una cobertura de 9,3% en todo el territorio nacional. Es decir, que una familia sin póliza que tiene un refugio tras los daños, al margen de exposición, pues obviamente tiene, pues digamos, un margen muy amplio de desatención en torno al tema de las aseguradoras. ¿Por qué ocurre esto en Colombia? Porque la gran mayoría de las viviendas se encuentran sin estos seguros y obviamente que la población pues ha tenido en el encuentro de este terremoto, pues podrían tener dificultades para poder llegar a una cobertura explícita en torno a estos casos. Claro, bueno, en Colombia, digamos, buena parte de estas viviendas que no están aseguradas, que entonces se trata de viviendas en muchos casos de autoconstrucción, viviendas en sectores, si se trata de ciudades, en sectores deprimidos de las ciudades, si hablamos de ciudades y municipios, si hablamos de la zona rural, pues son construcciones que también de autoconstrucción y entonces no contarían en muchos casos o no cumplirían con los requisitos exigidos para ser cubiertos por una póliza de seguro. Y, y esto a su vez pues termina alejando a la ciudadanía de acudir a este tipo de seguros, ¿no? De seguros de vivienda. Eh, y en muchas zonas, digámoslo así, eh, pues se cuenta o sea, sumando a que es excluyente el sistema de cubrimiento de seguros, también pues está la falta de costumbre histórica que mucha parte de la población pues carece de esa costumbre, lo que llamarían cultura del aseguramiento y demás. Sí, sin duda. Y sobre todo, Máxime, sí, sí, te escuchamos. máxime cuando pues buena parte de la población también carece de recursos, es decir, carece de recursos, o más bien sus recursos, sus ingresos son muy bajos, entonces dedicar una parte de sus ingresos que son bajos a pagar un seguro que no necesariamente va a cubrirme de todo riesgo y no necesariamente me va a pagar la integridad de lo que yo he perdido, pues entonces es la explicación también de esa falta de costumbre. O sea, no se trata de una mala voluntad de la población, no se trata de un descuido de la población, sino que se combina con los bajos ingresos que tiene, con los que cuenta la población colombiana. Y en una situación de exclusión económica en la que, por ejemplo, se encuentra el departamento del Chocó, en Quibdó, donde fue el epicentro de este terremoto de 7.4 el 10 de agosto y que da precisamente cuenta, ¿no?, de la inasistencia que ha tenido históricamente un poblado como este, que no solamente tiene que ver los embates del terremoto, sino también de las lluvias que se registran a cada momento en este lugar y que da
dan cuenta también de la poca cobertura que pudiesen tener los modelos de privatización en estos lugares. ¿Cómo ves específicamente el tema del Chocó? Pues el tema del Chocó es preocupante. Desafortunadamente este tipo de tragedias que ocurren por fenómenos naturales se suman a condiciones infraestructurales débiles y a otro tipo de cuestiones de vulnerabilidad, ¿no? En términos de falta de empleo, de una gran cantidad de empleo informal, de empleo precario, el tema de la falta de cobertura en salud, pues de la falta de atención en salud, que a pesar de los esfuerzos del gobierno anterior, del gobierno del presidente Gustavo Petro, se necesita mucho más recursos y mucho más tiempo para poder superar estas carencias estructurales, ¿no? A pesar del esfuerzo que le prestó atención el gobierno anterior, le prestó mucha atención a estos territorios, pero se necesita demasiado para poder mejorar estructuralmente las condiciones de vida de la población en ese departamento, como en otros departamentos del país. Sin duda muy importante en este momento crítico para la población del Chocó, además de otros lugares, las capitales del occidente del país. César, te voy a pedir por favor que te quedes con nosotros un momento, hacemos una breve pausa y al regreso seguimos ahondando sobre todo con los desafíos del terremoto en Colombia, pues con las evaluaciones y los informes económicos que se están dando a propósito de la inversión que se necesita para recuperar pues estos lugares en esa nación latinoamericana. Vamos a una breve pausa, le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado sobre el tema. Luego de esto vemos los resultados que nos están dando ustedes a través de la pregunta del día. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Colombia ante el impacto causado por el sismo que sufrió este país el 10 de agosto. El presidente Abelardo del Espriella anunció la adopción de medidas de excepción para acelerar la recuperación de infraestructura y dinamizar la economía nacional. Esto decía. También, como lo dije anteriormente, es absolutamente necesario, fundamental y determinante agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas. Por ello, le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo. La emergencia, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos. Ahí estaba el presidente de Colombia, Abelardo del Espriella. Seguimos hablando y analizando el tema. César Gualdrón, economista, docente universitario, nos acompaña para entender un poco más, César, sobre el tema económico, no macroeconómico. Las evaluaciones e informes también de organismos económicos estiman que, bueno, los planes de reconstrucción integral y de rehabilitación de infraestructura crítica luego del terremoto va a superar incluso los 20 billones de pesos, un 5% se estima del Producto Interno Bruto del país, 6.360 millones de dólares, con proyecciones también a largo plazo de escalar sustancialmente según el balance de las autoridades. ¿Qué decir de todo este escenario y cómo estás viendo tú como economista este escenario para los próximos meses?
Bueno, el escenario es complicado y particularmente cuando hablamos de lo que han hecho históricamente los gobiernos a propósito de reconstrucciones después de tragedias. Vemos nosotros lo que sucedió en el caso de la avalancha que hubo en Mocoa, en el departamento del Putumayo, hace ya varios años, o también lo que en los efectos del huracán Iota, si no estoy mal, en el departamento de San Andrés y Providencia. Desafortunadamente los recursos, no vamos a decir que fueron insuficientes, pero no se aplicaron de la manera más adecuada y las reconstrucciones quedaron a media marcha o menos de eso. El gobierno colombiano, los gobiernos que han sido neoliberales, que han tenido una política económica neoliberal, no se comprometen verdaderamente más que retóricamente, escuchamos una propuesta muy bien leída y muy bien, con unas palabras que adornan mucho la propuesta, pero que tienen poco de fondo y poco también de especificidad, ¿no? Este gobierno, decimos, está comenzando y todavía no hay las políticas no se han especificado lo suficiente. Sin embargo, esta situación ameritaría que que se fuera mucho más específico en términos de cómo va a ser esa ayuda. Vemos que dice el presidente de la Espriella, dice que va a canalizar a través de ese fondo los recursos, pero no se habla de un monto de cuánto va a poner el gobierno nacional y tampoco de dónde los va a sacar, ¿no? Supondríamos nosotros que los tiene que sacar del presupuesto general de la nación mm, y, 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 esto mm, pues estaríamos diciendo que su plan de recorte fiscal pues no podría llevarlo a cabo o, o hay que, no hay que tampoco llamarse a engaños. También es posible que recorte programas existentes para destinar esos recursos hacia el fondo de reconstrucción, el fondo Milagro que él llama. Entonces no sabemos todavía cómo va a fondear esos recursos, cómo va a obtener esos recursos, pero es preocupante que no hay una especificación de dónde van a salir esos recursos, de cuál es el monto que la nación va a poner al respecto. Y miren ustedes que se habla de unas medidas para la reactivación y hace énfasis en eliminar barreras para las empresas. Esto sí podemos ya predecirlo. De hecho, él ya lo ha planteado, que va a bajar impuestos. No sabemos si solamente en las zonas afectadas o va a bajar impuestos del orden nacional. Él ha dicho que el impuesto al patrimonio lo va a eliminar, pero estos recursos que se han recaudado y que se pueden seguir recaudando con el impuesto al patrimonio, incluso que quedó de manera muy tímida y que de hecho debería ampliarse mucho más la tasa del impuesto al patrimonio, conservando por supuesto el, el nivel de los ciudadanos a los que les cobra ese impuesto del patrimonio, los que se les debe cobrar ese impuesto del patrimonio. Eh, entonces, él dice que va a quitar esas barreras y es preocupante. Puede ser una forma de chantajear al país, chantajear al Congreso para que su reforma tributaria, que es muy regresiva, la aprueben con mayor celeridad en el Congreso de la República. Sí, sin duda. Es precisamente la gran incógnita y bueno, en medio de la polémica, ¿no? Por la improvisación que desde el arco político se ha criticado a De la Espriella, por la manera como se ha abordado pues esta ahora emergencia económica nacional, luego
precisamente de que no se hubiese aceptado desde de algún momento la ayuda internacional de rescate para los más necesitados en la población del occidente del país. César, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu lectura con nosotros acá en El Mundo desde el Sur. Muchas gracias por la invitación y nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo. César Gualdrón desde Colombia a propósito de esta situación en la nación. Y bueno, teníamos también la pregunta del día sobre lo que tiene que ver con esta situación del empalme, ¿no? Y de lo que significa la emergencia nacional en materia económica. Para la administración de la Espriella, el terremoto no es solo una tragedia humanitaria, sino un escenario políticamente útil, según lo ha criticado el arco político y social de ese país. Para usted, ¿qué permitirá esta crisis? 58% nos dice justificar un ajuste fiscal agresivo, 26% dice evitar pasar por controles estatales y un 16% apuntalar capital político. Es lo que a esta hora nos dicen nuestros usuarios. Gracias a todos ustedes y con esto finalizamos. Muy atentos, por supuesto, de la información que minuto a minuto desde nuestro servicio informativo hemos brindado de la nación desde Colombia. Nosotros, como siempre, www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real. Le invitamos a seguir la cobertura y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.